Buenos días. En nombre de la profesora Marta Armas y mi persona, Jorge Orellano, queremos agradecer de inicio a la profesora Carmen Arteaga de la Universidad Simón Bolívar y al profesor Pedro Alemán de la Universidad Central de Venezuela por la gentil invitación a participar en el cuarto simposio de Política y Discurso, titulado Poder y Cuerpos Nómadas. En esta oportunidad nosotros vamos a presentar un breve trabajo referido a Inmigración y ciudadanía en Perú. Una reflexión desde la perspectiva de la ciudadanía cosmopolita. Vamos a hacer este trabajo principalmente centrado en la experiencia de los ciudadanos venezolanos que han llegado a Perú, ¿sí? Vamos a estructurar nuestra presentación en los siguientes términos. Una primera parte destinada a las premisas desde las cuales hacen razonable abordar este tipo de problemas, por supuesto distinguiendo los parámetros conceptuales que hemos seleccionado. Una segunda parte referida a identificar los rasgos claves de una ciudadanía cosmopolita como punto de observación para reflexionar sobre este problema. La tercera parte va a estar orientada a identificar la causa de fondo que propicia este movimiento de ciudadanos venezolanos a nivel mundial, ¿sí? Y vamos a cerrar con algunas reflexiones en torno a las respuestas que el Estado peruano ha dado a la llegada de estos ciudadanos venezolanos. Unas respuestas o mejor dicho, unas reflexiones que están orientadas más con la esperanza o la expectativa de que se puedan mejorar este tipo de respuestas. No es nuestro ánimo entrar a cuestionamientos o a críticas. En el mejor de los casos es destacar algunos rasgos a partir de los cuales se puedan mejorar esta situación. Y esto guarda mucha relación con lo que anima la misma idea de haber seleccionado este concepto de ciudadanía cosmopolita. Muy bien. Vamos a iniciar entonces en nuestra primera parte, la contextualización, ¿de acuerdo? Fíjense, las migraciones ponen a prueba la funcionalidad de las estructuras institucionales de los estados receptores para poder dar respuesta a los distintos problemas que se desprenden de estos movimientos de personas. En especial cuando estos movimientos o estos flujos de personas son masivos, son inéditos y están asociados a causas muy problemáticas, entre ellas, por ejemplo, la crisis humanitaria con la cual se ha querido identificar a la crisis venezolana en los últimos años. De la misma forma, esas respuestas ponen en evidencia la concordancia o no de las decisiones o instituciones con respecto a derechos fundamentales, como por ejemplo principios fundamentales, como por ejemplo los derechos humanos, o la concordancia con tratados internacionales que puedan instituir la condición de ciudadano. Esta es la situación que experimentan actualmente los distintos estados latinoamericanos que en menor o en mayor medida han sido receptores de este movimiento de ciudadanos venezolanos en los últimos años. ¿Sí? Del contraste, la magnitud de este flujo de personas, de este flujo de ciudadanos, mejor dicho, contrasta mucho con lo que experimentó Venezuela en el siglo pasado. No cabe duda que Venezuela en el siglo XX fue un país receptor de ciudadanos de muchas latitudes, y hoy es a la inversa. ¿Sí? Venezuela se ha está en una posición en la cual es la fuente de este movimiento de ciudadanos en el mundo. Es decir, lo que lo caracteriza es la salida de ciudadanos, no tanto la entrada. Esto es un punto a tener en cuenta, porque si algo hay que tener presente al momento de analizar, discutir, reflexionar sobre los movimientos migratorios en los últimos años en referencia al caso venezolano, la forma como se comportó, las respuestas que dio el Estado venezolano pueden ayudar mucho al diseño de las respuestas que los distintos estados receptores en estos momentos puedan hacer.
El análisis de esta problemática en referencia al flujo de ciudadanos venezolanos permite delinear una amplia discusión de temas en los últimos tiempos. Precisamente se han destacado temas como, por ejemplo, el estatus jurídico-político de migrantes venezolanos en los países a donde han llegado y el problema de la regularización legal. También se han abordado, se han destacado problemas como, por ejemplo, las vulnerabilidades y los problemas que deben enfrentar al momento para su integración a estas sociedades receptoras. De la misma forma, se han tocado problemas como, por ejemplo, la percepción que las sociedades receptoras tienen o han construido en torno a los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, nuestra propuesta va más allá de esto. Nuestra propuesta de trabajo quiere destacar otros aspectos, ¿sí? El abordaje de estos temas, a nuestro entender, em, el abordaje de estos temas en estos términos, a nuestro entender, deja de lado al menos dos dimensiones del problema, ¿sí? Primero, la comprensión del escenario desde el cual fluye la diáspora de ciudadanos venezolanos, lo cual hace perder de vista las causas de fondo que inducen a la salida de estos ciudadanos hacia otras latitudes. Segundo, se asumen demandas asistenciales que de alguna forma reducen la observancia de ciertos elementos distintivos de los ciudadanos venezolanos en tanto personas con derechos y merecedoras de reconocimiento. A partir de aquí, nosotros consideramos que ambas dimensiones, estas dos dimensiones que acabamos de mencionar, pueden abordarse desde un concepto como el de ciudadanía cosmopolita, como criterio estructurador de políticas públicas orientadas a la migración, ciertamente, pero también como un punto a partir del cual se puedan comprender los aciertos y desaciertos de las distintas decisiones que se han formulado para atender la llegada de ciudadanos venezolanos a los distintos países de América Latina principalmente. Por lo tanto, el punto es que nosotros con el concepto de ciudadanía cosmopolita queremos definir un punto de observación, bien para el análisis y comprensión, bien para la estructuración de políticas públicas. Si bien no vamos a llegar hasta allá, lo que queremos es destacar los aportes de este concepto. Y esto, en el fondo, obedece también a la idea de que cualquiera que sea la decisión adoptada para atender este movimiento de ciudadanos, será una decisión orientada por algún criterio, por alguna idea y por algún concepto que va a generar determinadas consecuencias en términos de acciones, en términos de prácticas, en términos de lo que puede regular la trama social. Y por eso consideramos que el concepto de ciudadanía cosmopolita es un concepto clave para entender esta problemática. Bien, este es el escenario, en términos generales, nuestras premisas de análisis. Para reflexionar sobre esto, tomamos el caso de Perú por las siguientes razones. Primero, Perú es el segundo país receptor de migrantes, el segundo país de América Latina, después de Colombia, receptor de ciudadanos venezolanos. A la fecha, dependiendo de las distintas fuentes que puedan consultarse, se puede estimar en más de 1 millón de personas, cerca de 1.200.000 ciudadanos venezolanos en Perú. Y de este conjunto, además, Perú es el primer país en solicitudes de refugio realizado por ciudadanos venezolanos. Otra razón tiene que ver con el tipo de soluciones o decisiones que se han ensayado en el país o que se han ensayado por parte del Estado peruano para atender el movimiento de ciudadanos venezolanos, y esto ha tenido en mayor o menor medida un impacto en la forma de integración de los ciudadanos en la sociedad eh, peruana. Este es nuestro escenario, nuestro contexto para abordar esta temática. Vamos ahora a ver cuáles son los rasgos distintivos de la ciudadanía cosmopolita, que es el concepto que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Fíjense, un primer elemento
primer elemento a tener en cuenta es el concepto de ciudadanía como tal. Una primera aproximación a la ciudadanía puede definirnos este concepto como un vínculo entre el Estado y la persona, a partir del cual se define la titularidad de derechos, ¿sí? La participación política y los referentes de identidad. Cada uno de estos elementos, si bien guardan cierta afiliación con alguna tradición o alguna teoría política, por ejemplo, la idea de derecho está más asociada a la idea liberal, la idea de participación política está más asociada a la tradición republicana, y el elemento o el referente de identidad eh, individual o colectiva está asociado a la corriente comunitarista. Las instituciones de las sociedades modernas han institucionalizado este vínculo de distintas maneras y en este proceso de institucionalización pueden destacar distintas dimensiones. Pueden hacer énfasis en los derechos, pueden hacer énfasis en la participación, pueden hacer énfasis en la protección de las identidades. Sin embargo, un elemento a tener presente es que el concepto de ciudadanía está muy asociado al espacio público en el cual se pueda realizar la ciudadanía. Y este espacio público hoy día se caracteriza por el carácter internacional. No queremos usar el término global para evitar una discusión eh, que tal vez escape a los intereses de este trabajo. Hacemos énfasis en el carácter internacional del escenario público dentro del cual se va a desarrollar la condición de ciudadanía. Y en atención a este elemento importante, cobra especial relevancia el concepto de ciudadanía cosmopolita. Y en especial el concepto de ciudadanía cosmopolita que puede desprenderse o que puede obtenerse de los planteamientos de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. No es nuestra intención explayarnos en las propuestas de Martha Nussbaum. Lo que nos interesa es destacar aspectos claves desde los cuales se puede concebir una ciudadanía cosmopolita. Y aquí los aportes de Martha Nussbaum son bastante interesantes y son bastante importantes. La importancia que Martha Nussbaum le da, otorga a la ciudadanía cosmopolita, está asociada a una visión según la cual las personas comparten un vínculo con la colectividad humana, una colectividad que por definición es propiamente pública. Y no solamente es un vínculo con una comunidad particular en la que nacemos. Es decir, la propuesta de Martha Nussbaum está asociada a identificar nuestra pertenencia con esa colectividad humana, una colectividad o un ámbito desde la cual podemos nosotros como personas obtener o fundar nuestras obligaciones morales. Nos reconocemos como ligados al género humano, un único género humano, eh, eh, de los cuales, o en medio de los cuales nosotros desarrollamos nuestras expectativas, nuestros proyectos de vida. Pero además es un reconocimiento que es posible gracias a la razón práctica que Martha Nussbaum reconoce que todas las personas tenemos, que todas las personas compartimos. Esto es un elemento importante en la propuesta de Martha Nussbaum. Y además de esto, más allá de esta idea de reconocernos como partícipes, integrantes de un género humano, un único género humano, Martha Nussbaum en sus planteamientos conceptuales, distingue la idea del deber de beneficencia que nosotros como personas le debemos o estamos en condiciones de asumir hacia nuestros semejantes. Somos parte de una misma humanidad y en el fondo tenemos un deber o como mínimo de preocuparnos por nuestros semejantes. Estas condiciones, la idea de pertenecer a a una misma humanidad, la idea de compartir una razón práctica y la idea de reconocer como razonable este deber de beneficencia
son los elementos claves que vienen a representar las razones por las cuales nosotros como personas podemos reconocernos como ciudadanos de un mismo mundo. Por eso la idea de ciudadanía cosmopolita. Reconocernos como personas merecedoras de respeto mutuo, ¿sí? Y además como personas en condiciones de asistir o apoyar a nuestros semejantes, sobre todo a aquellos que están en condiciones de necesidad. Marta Nussbaum postula, por eso, el respeto a la humanidad como un ideal regulativo de nuestras acciones y decisiones, criterio que va a tenerse presente, consideramos nosotros, presente en el escenario de las decisiones públicas. Por tanto, en el marco institucional, debe estar presente en el marco institucional de nuestras sociedades para atender aquellas situaciones eh, que requieran atender aquellos problemas que afectan a cualquiera de nosotros como personas, como ciudadanos de este mundo. Sintetizando, la importancia que Marta Nussbaum le otorga a la ciudadanía cosmopolita se manifiesta en definirla como aquella ciudadanía que asume el compromiso con la comunidad de seres humanos. Esto es una definición bastante importante que se desprende de los postulados de Marta Nussbaum. Ahora bien, más allá de estos elementos, hay un concepto que también sirve de soporte a la idea de ciudadanía cosmopolita, que es el concepto de capacidades. Un concepto de capacidades que Marta Nussbaum identifica, identifica con aquellas libertades de las que debe disponer la persona, a partir de las cuales pueda conectarse con sus facultades personales, con el ámbito político, social y económico de su sociedad, que le permita desarrollar de manera autónoma una vida digna. Esto es en el fondo los elementos básicos del concepto de capacidades. Es un concepto que ciertamente guarda alguna relación con los trabajos que ha desarrollado el filósofo Amartya Sen también, pero que no vamos a entrar en esta discusión. Dentro de estas capacidades hay varias que considera Marta Nussbaum son claves para que la persona pueda desarrollar un proyecto de vida. Vamos a mencionarlos rápidamente. Es la idea de una vida de duración normal, mantener buena salud, protección a la integridad física, educación adecuada, planificar la propia vida, participación e interacción social, relación con el mundo natural, entre ellos tiene que ver con reconocer, por ejemplo, los derechos de los animales, disfrutar de actividades recreativas. Y hay un último punto que es importante, que es el control del entorno político y económico de la sociedad, basada en la idea, que sirve, mejor dicho, como sustento a esta idea de la posibilidad de desarrollar el proyecto de vida en el espacio político propio. Es decir, desde este último elemento, desde esta última capacidad, es posible sostener la idea de que ninguna persona tiene por qué salir de su comunidad política para desarrollar su proyecto de vida. Y si esto llega a suceder, es un indicador de que algo grave está pasando en este escenario, en este espacio, en este entorno político y económico. Por lo tanto, en el abordaje, en el análisis del problema de la movilización de ciudadanos fuera de su entorno político propio, ha de despertarnos la preocupación acerca de el por qué acontece este tipo de problemas y en qué forma podamos nosotros dar una respuesta útil, concordante a su condición de ciudadano. Vamos a cerrar esta parte señalando, con un elemento que nos señala Marta Nussbaum, ¿no? El respeto por la humanidad nos obliga a facilitar de algún modo el sustento elemental para la vida humana de aquellos que sufren una situación de necesidad desesperada. Esto es clave para entender la preocupación o el interés de la ciudadanía cosmopolita que nos plantea Marta Nussbaum y que el trabajo de nosotros procura eh, eh, incentivar como un criterio para estructurar decisiones institucionales. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte referida a lo que nosotros hemos considerado la causa que genera la movilización de ciudadanos venezolanos en búsqueda de mejores oportunidades. Y esto es lo que nosotros queremos significar con la quiebra de la polis, ¿no? En este sentido.
La ciudadanía es un concepto que hace referencia al espacio público en el cual ha de realizarse, por lo cual es difícil abordar el problema de la ciudadanía sin hacer referencia a las condiciones de ese espacio público. En otras palabras, no hay ciudadanía sin polis, ¿no? Y en el caso de la movilización de ciudadanos venezolanos, podemos decir que a este problema subyace este elemento que acabamos de mencionar, una quiebra de la polis, una quiebra de ese espacio público que dificulta o que hace imposible la ciudadanía como tal. Desde esta premisa podemos hacer algunas consideraciones referidas a las causas de la movilización de ciudadanos venezolanos, ¿no? Y esto queremos llamar la atención sobre lo siguiente, porque cuando uno observa el análisis sobre las causas de la migración, como se ha manejado este, este problema, podemos ver cómo se identifican, por ejemplo, problemas de carácter económico, crisis humanitaria, la inestabilidad política, la violencia, una suerte de escasez. Sin embargo, a nuestro juicio, esta forma de abordar las causas de la movilización de ciudadanos o de la salida de ciudadanos venezolanos de su propio espacio público diluye el problema de fondo que está detrás de este proceso, a saber, que es la instauración de un régimen político que desmanteló las instituciones democráticas y rebajó al mínimo la posibilidad de llevar o de realizar una vida digna en el espacio público, en la polis venezolana. Un régimen que tuvo que recurrir a la violencia directa como medida de contención al descontento o al cuestionamiento ciudadano ante su fracaso en la forma de administrar y de llevar las riendas de los destinos del país. No es que menospreciemos nosotros esta identificación de causa, lo que sostenemos es que estos factores que se identifican como causas en realidad son el reflejo de un problema de mayor envergadura, un problema que pone o que está referido, mejor dicho, a la quiebra institucional, a la pérdida de derechos, a esa situación en la cual los ciudadanos venezolanos tienen que replantearse algunos referentes de pertenencia, ¿no? Y estos son elementos que nos remiten al concepto de ciudadanía. Por eso nuestro interés en la idea de ciudadanía cosmopolita. En definitiva, este quiebre de la polis se inicia además con esta transición política problemática que se inicia a principios del siglo XXI. No vamos a ahondar en esta problemática porque es un tema bastante abordado también. Lo que sí vamos a señalar es la idea, por supuesto, de que en el inicios del siglo XXI, Venezuela experimenta una suerte de cambios o de transiciones políticas que van a transformar o derruir sus instituciones democráticas. A partir de ahí ya nada ha podido restaurar ciertas condiciones institucionales elementales, básicas, para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida. Todo el siglo XXI ha significado por decirlo en estos términos, una suerte de corrosión de sus instituciones, de corrosión de aquellas condiciones que puedan facilitar la realización de la ciudadanía en Venezuela. Y esto es lo que hemos querido nosotros significar con el concepto, la idea de quiebre de la, de la polis o del espacio público de la ciudadanía en Venezuela. Ahora bien, vamos a cerrar nuestra presentación haciendo referencia a las respuestas que se han dado en el escenario peruano. También es un tema bastante abordado. Hay estudios bien interesantes que han desarrollado instituciones, organizaciones y universidades en el escenario peruano. Solo vamos a mencionar tres a partir de los cuales nosotros podemos destacar estos aspectos relativos a la condición de ciudadanía cosmopolita en Venezuela. De ciudadanos venezolanos en todas partes del mundo. Fíjense, como habíamos señalado al principio, Perú es uno de los países de destino elegidos por los ciudadanos venezolanos. A la fecha hay alrededor de poco más de 200.000 ciudadanos venezolanos en Perú. Y aquí de lo que más llama la atención son tres aspectos
importantes, ¿no? Vamos a mencionarlos brevemente en aras del tiempo. Hay tres aspectos que nos llaman la atención. Perú ha implementado lo que se ha denominado un carnet de extranjería, ¿sí? Un permiso temporal de trabajo y finalmente unas visas humanitarias, una visa humanitaria. Cada una de estas respuestas tienen algún propósito y con consecuencias obviamente eh, eh, muy específicas en razón de lo que plantea. En lo que respecta al carnet de extranjería, es importante destacar que el documento de identidad en Perú es el DNI, el Documento Nacional de Identidad, que se asigna solo a los nacionales, mientras que a los extranjeros se les otorga, o a los ciudadanos extranjeros se les otorga este carnet de identificación que sirve como un documento de identidad para que estas personas puedan realizar algún trámite y además esto sirve como un mecanismo de control por parte de las autoridades peruanas sobre los ciudadanos no nacionales, los ciudadanos no peruanos. ¿Sí? El carnet de extranjería tiene una duración, tiene un lapso, se vence y esto obliga a los ciudadanos que estén en constante renovación. Algo similar pasa con el permiso temporal de trabajo, que es un documento que habilita a los ciudadanos extranjeros para poder optar a algún puesto de trabajo en el país. Igualmente, este es un documento que tiene una vigencia preestablecida y puede generar también muchos inconvenientes a los ciudadanos eh, venezolanos al momento de conservar su puesto de trabajo y que de cierta forma puede inclusive, dependiendo de la dinámica como esto se maneje, puede inducir a ciertas prácticas como por ejemplo la economía informal por parte de los ciudadanos. Aquí vemos tanto en el carnet, tanto en el carnet de extranjería como el permiso temporal de trabajo, unas respuestas que si bien pueden ser comprensibles desde el punto de vista de lo que es lo inédito, una contingencia inédita que debe enfrentar el Estado peruano, en la práctica eh, puede traducirse y de hecho ha generado alguna serie de dificultades, pero que podemos nosotros plantear como problemas de integración a la sociedad peruana, ¿no? Cuando hablamos de integración a la sociedad peruana queremos hacer referencia a la idea de poder articular a las personas sus expectativas a las instituciones vigentes en el país. No, no se trata de convertir a un ciudadano en términos de identidad, queremos decir, ¿no? Esto es un elemento a tener presente, porque la integración social hace referencia principalmente a la idea de que las personas puedan llegar a compartir ciertos principios, premisas o normas o reglas de conducta vigentes en una sociedad, lo cual no significa la renuncia a ciertos rasgos de identidad. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la visa humanitaria, es quizás el elemento o la respuesta más problemática, porque la visa humanitaria se implementó en los últimos tiempos, principalmente cerca de los años 18 y 19, 2018-2019, con la idea de contener el flujo de ciudadanos venezolanos, pero amparado en una premisa problemática, que es la idea que es la premisa según la cual que a través de esta visa se iba a garantizar cierta seguridad ciudadana en el país. De alguna forma, pone en evidencia una asociación problemática, ¿no? Que ha sido discutido también muy ampliamente. No nos vamos a referir a esto, pero sí queremos destacar el hecho, lo desacertado o lo problemático de esta decisión, en virtud de que es una decisión que expone a los ciudadanos venezolanos a la arbitrariedad de poder que rige a Venezuela. Una arbitrariedad de poder que se va a manifestar, por ejemplo, en la dilación de los lapsos para los trámites de documentos, que se va a manifestar en un retardo en la entrega de los documentos y así sucesivamente, entre otros problemas. Es decir, la visa humanitaria que el Estado peruano empezó a exigirle a los ciudadanos venezolanos eh, 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 supuso una serie de exigencias que mm, expusieron la condición de ciudadanía de estas personas
a mayores riesgos. Primero en el propio escenario venezolano y posteriormente en el propio escenario peruano. De tal manera que estos elementos, si uno detalla este tipo de respuestas, vemos que por lo menos desde la óptica de la ciudadanía cosmopolita, hay muchos aspectos a revisar, a corregir y sobre todo a adecuar conforme a la idea de brindar una oportunidad a los ciudadanos venezolanos para que puedan reconocer, para que puedan replantear ciertas opciones de vida. Aquí hay un aspecto que no queremos cerrar sin antes hacer mención a lo siguiente. La ciudadanía cosmopolita, si bien es un concepto, es un punto de observación que hemos seleccionado para poder analizar esta problemática en la cual están involucrados los ciudadanos venezolanos, en el fondo puede ayudar también a mejorar las instituciones de los estados receptores. Porque uno pudiera preguntarse o plantearse lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Si bien están llegando los ciudadanos venezolanos a los distintos países, pues uno pudiera preguntarse, por ejemplo, qué es lo que ellos ven en nosotros que no ven en su país, o qué es lo que ellos esperan encontrar o alcanzar en estos países de acogida que no pueden lograr en Venezuela. Y esto es importante porque nos permitiría ver, por ejemplo, a nuestros países, a los países receptores, cuáles son aquellos elementos destacables que se ponen en evidencia en esta situación. Y nos estamos refiriendo al hecho de que si hay algo que los ciudadanos venezolanos están buscando o están valorando, es aspectos tales como, por ejemplo, la estabilidad económica que muchos de nuestros países muestran en los últimos tiempos gracias a las grandes reformas que hicieron hace mucho tiempo, el respeto a derechos ciudadanos, también resultado del aprendizaje de las experiencias que vivieron estos países. Y es precisamente, por mencionar los más importantes, pues, ¿no? Y también, obviamente, la idea de tener sociedades abiertas, en el sentido de sociedades eh, eh, que no se rigen por dogmas ni ideologías, no son sociedades ideologizadas. Estos son aspectos que nosotros debemos valorar a propósito inclusive de lo que los ciudadanos venezolanos están valorando al dirigirse a nuestros estados. No vamos a cerrar esta presentación con conclusiones. Consideramos que este es un problema abierto, un problema que da mucho para discutir. Y bueno, esperemos que estimule la discusión, la conversación y en esa medida poder abordar o ampliar un poquito más lo tratado. Muchas gracias por la atención brindada. Muchas gracias. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a los profesores Carmen Artiaga y Pedro Alemán por la invitación a este evento. Quedamos atentos a sus inquietudes y sus planteamientos. Muchas gracias a todos.